difíciles por suerte. Hay muchas constantes, si se fijan. ¿Sí? Porque la verdad, les digo, es un tema bastante difícil, complicado, el integrar, pero también tiene otras cuestiones que son muy mecánicas. Entonces, yo les voy a sugerir, o sea, primero, al toque no entiendan algo en la explicación de hoy, me lo hagan saber. Si hoy mi explicación lleva hora y media, no hay problema. Lo que yo quiero es que les quede claro. Y segundo, lo que yo voy a hacer es, para el final, que me parece que, no sé si saben algo, se está hablando de presencialidad. ¿No saben? Parece, entonces, bueno. Entonces, yo lo que voy a hacer es, si ustedes se fijan, las integrales siempre son las mismas en el caso de Fourier. Para calcular a sub n y b sub n, en el caso de a sub n siempre hay coseno de n por x, y en el caso de b sub n siempre hay seno de n por x. Entonces, cuando yo vaya resolviendo los ejercicios, les voy a decir, anoten eso en la tabla de integrales que podrían tener para el final. Por ejemplo, la integral de coseno de nx. Para que no lo tengan que hacer como yo lo voy a hacer, que es por sustitución, integración por partes, yo lo voy a hacer para mostrarles por qué da lo que da. Ustedes, en cambio, van a tener la ventaja, yo se los permito, que el día del examen, para alivianarles un poco la carga del ejercicio de Fourier, lo hagan por tabla. ¿Sí? Entonces, va a cortar un poquito más el ejercicio. Bueno, yo les preparé un ejercicio un poquito más difícil que los que hay en el práctico, ¿sí? Como si salen de esta, o sea, ya está, no van a tener problema con los otros. De acuerdo a cuando yo termine de explicar, vemos si hacemos uno o lo dejo para la vuelta, aprovechando que viene el lunes. Y las otras dos clases serían todo corrección. De Fourier, profe me dio esto, o me piden que compartamos entre todos, hacemos uno en pantalla compartida, no habría problema. Bueno, vamos a esto. Fourier llega porque, a diferencia de Taylor, Maclaurin, las series que habíamos visto, o incluso en las que se aplicaba el criterio de la integral de Cauchy, eran todas funciones continuas. En cambio, Fourier llega para dar respuesta a las funciones por partes. Fíjense que en todos los casos tienen al menos dos funciones, ¿sí?, distintas que deben representarse en el plano. Bueno, a ver. La que elegí, ¿sí?, para compartir con ustedes. A ver si tiene que estar acá. El de gráficos tiene que ser. A ver, denme 2 segundos. Acá está. Tengan paciencia. Voy a empezar de atrás para adelante, o sea, desde la parte gráfica. Fíjense que en la parte superior izquierda tenemos dos funciones definidas por tramos. En la parte de todos los menores a 0 tenemos igual a 0, ¿sí?, que es la que está pegada sobre el eje X. Y en la otra parecería ser X menos pi. No, pi menos X. Sería la función pi menos X del otro lado. Son dos funciones por tramos. No hay una continuidad acá en el punto 0, ¿sí? Hay un salto finito. Bueno, y llega Fourier para tratar de aproximarse lo más posible a través de series al comportamiento de esa función. La que está en el centro arriba es con un término de Fourier. La que está hacia la izquierda en la parte superior es con 4 términos de Fourier. Fíjense ya cómo le imita el comportamiento. Y la que está debajo es con 8 términos de Fourier. En el práctico ustedes van a ver que hice desarrollar y representar para n igual a 3. O sea, que no los voy a hacer graficar, quédense tranquilos. Sería
¿sí? La aproximación sería bastante buena, porque estaríamos más o menos en este intervalo, en este tipo de gráfica. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se resuelve tratando de hacer lo más entendible posible un ejercicio de Fourier. Yo igual después dejo para que saquen captura o vayan anotando a medida que lo voy haciendo, eso no hay problema, yo los espero. Bueno, vamos entonces. Supongamos que tenemos una función definida por tramos, que mi función es f de x, quiero ver el grosor, a ver si está bien. Sí, que mi función es f de x, que mi función está definida en 2 tramos. Digamos que en el primer tramo vale 0 y mi x está comprendida entre menos pi y 0. Y que mi función vale x menos pi, acá va a estar la mayor complicación de todo, ¿sí? Si mi función está comprendida entre 0 y pi. Fíjense que es más o menos como aparece en el práctico, solo que ustedes en la mayoría tienen constantes, ¿sí? En los primeros tienen constantes, pero acá tenemos una constante que tiene otro término, y ese término es x, y ahí va a estar la mayor problemática, digamos. Cuando es constante, cuando aparecen solamente constantes, es mucho más fácil calcularlo. Bueno, comenzamos entonces. Ustedes van a ver que en el práctico que les mandé por plataforma, ¿sí?, dice que, definida a través de las series de Fourier, una función puede tomar la forma de a sub 0 sobre 2 más la sumatoria desde 1 hasta infinito de a sub n por coseno de nx, esta es la forma trigonométrica. Más b sub n por seno de nx. Cuando en el trabajo práctico se les menciona o se les pide que resuelvan para n igual a 3, se les está pidiendo calcular a sub 0, pero también calcular los 3 primeros términos de esta sumatoria. ¿Sí? A sub 1, A sub 2, A sub 3, B sub 1, B sub 2, B sub 3. El tema acá es que lo que a nosotros nos conviene hacer es calcular de forma puntual A sub 0 y de forma genérica A sub n y B sub n, a través de las integrales que aparecen, ¿sí?, en el recuadro. Obviamente las fórmulas también las pueden tener. Las integrales que aparecen en el recuadro al inicio del práctico. Bueno, comencemos entonces. Lo que yo voy a hacer es, obviamente, primero calcular A sub 0. Sabemos que A sub 0 es 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de x, de mi función respecto de x. Acá quiero agregar algo que no aparece, pero me parece importante. A grosso modo les voy a graficar la función que vamos a representar.
La función que vamos a representar tiene como dominio, en este caso, desde menos pi a pi. A ver, vamos a usar, sí, prefiero usar color que ya usé. Desde menos pi a pi, y me lo permite el teclado. Ah, esperen, a ver si puedo ayudarme con esto. Ahí está, ahí me va a permitir un poquito mejor. Desde menos pi hasta pi. El tema es que está definida por tramo, o sea, de menos pi a 0 va una función, y de 0 a pi va otra función. Bueno, las grafico. Como ven, desde menos pi a 0, el valor de la función es 0. En consecuencia, es parecida a la que había elegido como ejemplo, ¿sí? De que les había mostrado S1, S8. Y en el segundo caso, ¿sí? El tramo, el intervalo que va de 0 a pi, la función es x menos pi. Así que sería una cosa así, más o menos. La ordenada es menos pi. Hicimos por acá. Y a medida que aumentan los valores de x, el resultado sigue siendo negativo, pero se aproxima a 0. Así que sería una función así. La cuestión está en que estamos representando una función por tramos. Como estamos representando una función por tramos, lo que originariamente iba a ser una integral en el intervalo menos pi pi de la función, como tenemos una función de 2 tramos, vamos a tener que dividir esa integral también. ¿Sí? La primera integral va a estar entre menos pi y 0, y la segunda entre 0 y pi. Entonces, si yo quiero calcular a sub 0, lo que voy a tener que hacer es decir, bien, a sub 0 va a ser igual a 1 sobre pi por la integral, mi primer intervalo va de menos pi a 0, entonces, por la integral entre menos pi y 0 de mi primera función, que por suerte es muy fácil, como las primeras que les tocan a ustedes. Es una constante, es 0. Entonces, la integral de 0, diferencial x. Ahí tengo mi primer tramo. Este tramo horizontal, ¿sí? Que está pegado al eje x. A eso le voy a sumar la integral entre cero y pi. Pero atención. Fíjense que en el segundo caso, no solo cambia la función, que va a ser x menos pi. Diferencial x. Sino que, fíjense, que la integral de una función definida, lo que a mí me da, es el área, ¿sí? Entre mi función y el eje x. Pero aquí mi función está por debajo del eje x. Entonces, si yo quisiese saber el área, ¿sí? Tengo que tener cuidado de que acá yo sé que me va a dar negativo, porque está por debajo del eje x. Entonces, lo que voy a tener que hacer es al resultado colocarle el módulo o hacerla positiva, porque estoy calculando un área, ¿sí? No puede ser negativa.
Es lógico que me dé negativa porque la función está por debajo del eje de x. Vamos a proceder a calcular esto entonces. A sub 0 sería igual a 1 sobre pi. Pero atención, esta es la mejor parte. La integral de 0, ¿saben cuánto da? ¿A qué número tengo que derivar para que me dé 0? A cualquier constante, ¿verdad? Hola, hola. Sí. ¿Sí? Bien. La integral de 0 es entonces una constante que llamo k, que va a ser evaluada entre 0 y menos pi. Bien, ya tengo la integral. Ahora, es donde más cuidado vamos a tener que tener. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, tengo una resta. Entonces, voy a aplicar una propiedad de las integrales, que es la integral de una suma algebraica es igual a la suma algebraica de la integral de cada término. En consecuencia, acá empiezo con los cálculos auxiliares, ¿sí? Me traigo esto para integrar. Y voy a decir que esta integral va a ser igual a la integral entre 0 y pi de x, diferencial x, menos la integral entre 0 y pi de pi. Y ahora tendríamos que calcular la integral de cada una de esas integrales. Resulta ser que la integral de x a la 1 es x al cuadrado sobre 2 entre pi y 0. Y la integral de pi, que es una constante, es pi por x entre también pi y 0. Acá ahora tendríamos que evaluar entonces cada una de esas integrales. En el caso de la primera me va a quedar. Reemplazamos por pi. Pi cuadrado sobre 2 menos 0 cuadrado sobre 2. Obvio que este último término va a dar 0, pero lo quiero escribir para que no se me pierda.
Y a eso le voy a restar pi por, reemplazamos en x, primero reemplazamos pi en la x y después reemplazamos el 0 en la x. Con lo cual el resultado de esta integral sería pi cuadrado sobre 2 menos pi cuadrado. Y se obtiene, restando ambos, menos pi cuadrado sobre 2. Es lógico que de negativo, por lo que yo les decía. Estamos haciendo la integral de una función que está por debajo del eje X. ¿Sí? Como no es regla de Barrow, la voy a dejar negativa. Pero si me pidieran calcular el área, la tendría que hacer positiva. En este caso, tengo el valor, entonces, de la integral segunda, y es menos pi cuadrado sobre 2. Entonces, el valor, volviendo al ejercicio, el valor de la integral segunda es pi cuadrado sobre 2 negativo. Con lo cual, a sub 0, tenemos que integrarla aún, ¿sí? Acá tenemos una constante, k sobre pi. Tenemos que integrar esa constante, tenemos que reemplazar, perdón, porque ya fue integrado, tenemos que reemplazar entre 0 y menos pi. Pero si reemplazamos entre 0 y menos pi, no hay lugar para reemplazar por 0. Y no hay lugar para reemplazar por menos pi. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar estos dos conceptos de área de los que les había hablado. Ustedes me pueden decir que la función es k sobre pi. Pero como se mide el área entre la función y el eje x, al ser 0 la función y el estar pegada al eje x, el área que conforme con el eje x va a ser 0. ¿Cómo puedo cortar camino? De esto. Y ahí viene la primera ayuda. Si yo en algún momento de alguno de los intervalos tengo que me toca la integral entre, en un intervalo AB, pero la integral de 0, me está diciendo que calcule el área de una función que recorre pegada al eje X. En consecuencia, su área va a ser 0. ¿De qué me salvo? No, de mucho. De todo esto. Como el área, ¿sí?, de una función que recorre todo su dominio pegada al eje X, su área con el eje X es 0, pues está pegada. Entonces, la integral de esa función que vale 0 es 0. Pues el área que forma vale 0. Por otra parte, cuando a mí el área de una de las integrales que calculo me da negativo, como yo quiero el valor absoluto de esa área, automáticamente le pongo el módulo. Pues el área que forma es pi cuadrado sobre 2. Que me haya dado negativo, únicamente lo que me dice es que esta función está por debajo del eje X. Teniendo en cuenta estas dos cuestiones, es que decimos entonces que finalmente a sub 0 vale pi cuadrado sobre 2. Que es... Profe, una pregunta. Sí.
ese 1 sobre pi no se tenía que distribuir en un principio, porque ahí me maría. Vos sabés que tenés razón. Vos sabés que me lo olvidé. Esperá. Bien, Gabriel. Entonces, me quedaría. Claro, me dediqué a resolver las integrales y se me olvidó. Me quedaría 1 sobre pi por el área, ¿sí?, de la función igual a 0, que es 0, más el área de la segunda función, que me da negativo por estar debajo del eje X, pero el área es positiva. En consecuencia sería 1 sobre pi por pi cuadrado sobre 2. Cuando hacemos esto, cancelamos y obtenemos que el área es igual a pi sobre 2. Con esto ya sabemos a sub 0, el primer elemento de la serie de Fourier. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular a sub n y luego b sub n. Profe, una pregunta. Sí. En un momento dijo algo de la integral segunda. Se refería al segundo término, ¿no? Claro, no va a haber integrales dobles si tu pregunta es esa. Olvidate. Ah, ok. No, quédate tranquila. Siempre respecto de x, ¿sí? Las funciones, fíjate que son de una variable o, en el caso del práctico que había dado el profesor, en función de constantes, ¿sí? Ok. Bien. Entonces tenemos efectivamente calculado a sub 0. En el caso, ya les voy adelantando, en el caso del práctico que da el profesor, quiero hacer una aclaración, porque en el ejercicio 2, el profesor les da un ejercicio genérico, ¿sí? Que es menos k y k. Menos k y k son números, cualesquiera. ¿Está? ¿Lo ven? En el ejercicio 2 de lo que les pasé. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, en ese caso lo que va a pasar es que a sub 0 les va a quedar en función de k. ¿Sí? Luego probablemente se les cancelen, pero bueno. Ese es el único ejercicio, digamos, más complicado porque no lo da en función de ni funciones ni números específicos, sino de constantes genéricas. Bueno, vamos a A sub n. Ya tenemos A sub 0. Solo necesitamos, por el momento, A sub n y B sub n. Coseno va a quedar, seno va a quedar, y los n después vamos a ver, ¿sí?, qué es la cantidad de términos que tiene que tener la sumatoria. Bueno, vamos. Necesito calcular de forma genérica A sub n. Sería el segundo paso. Vamos a generarnos más espacio. No. Ahora sí. Acercamos un poco más y arrancamos. A ver si está todo. No. Sí, perfecto. Resulta que A sub n es 1 sobre pi y a eso lo multiplico por la integral en el intervalo entre menos pi y pi. Acá voy a tener otro problema, porque es una función discontinua, pero bueno, eso lo vamos a dividir después. De f de x arranca como A sub 0, pero ahora se complica porque se multiplica por coseno de n. Bueno,
más allá de lo engorroso de la resolución de esta integral, que lo voy a hacer, y pregunten, ¿sí? Paso a paso, ya se deben entender, siempre va a ser igual. Entonces, va a variar la función, pero coseno siempre va a estar. Entonces, presten atención a cómo se hace. Cuando se hace integración por partes, va a ser siempre así. Cuando se hace sustitución, ahí les voy a decir que lo anoten en la tablita para evitar hacer sustitución. Y, claro, lamentablemente la integración por partes no se las puedo hacer por tabla, porque como las funciones varían. Bueno, a ver. En este caso, como tenemos el punto de discontinuidad en x igual a 0, volvemos a hacer lo que hicimos antes. Lo dividimos en dos integrales. La primera entre menos pi y 0, en ese intervalo. Y la segunda, de 0, diferencial x. Y la segunda, entre 0 y pi. Y la segunda función era x menos pi por coseno de n. En el primer caso también es por coseno de n. Ahora igual vamos a ver que no importa eso. Ustedes se fijan, en el primer caso tengo 0, que es mi función, por coseno de nx. O sea, 0, por lo que sea, es 0. ¿Sí? Por eso no puse coseno de nx. Si ustedes quieren colocarlo para no perderse, pueden hacerlo. Pero van a ver que no termina alterando el resultado. Porque 0 por coseno de nx, diferencial x, va a dar 0. Y el área, ¿sí?, de la función igual a 0, con el eje x, sigue siendo 0. En consecuencia, el primer término se me anula. Pasa lo mismo que con a sub 0. En consecuencia, lo único que habría que hacer, pequeño trabajito, es calcular la segunda integral, ¿sí?, resolver la segunda integral para hallar a sub n. Procedemos a hacerlo entonces. Si ustedes se fijan, yo tengo una función que está multiplicando, una función en este caso lineal, ¿sí?, que tiene pendiente 1 y ordenada al origen menos pi, ¿sí?, se las grafiqué, ¿sí?, es una función lineal que está multiplicando a una función trigonométrica. Cuando pase esto, que les digo, les va a pasar en todos los ejercicios que aparecen en el práctico, van a tener una polinómica o una constante, ¿sí?, que la constante también es lineal, multiplicando a una trigonométrica. En el caso de a sub n la van a tener multiplicando a coseno, y en el caso de b sub n la van a tener multiplicando a seno. Así que el procedimiento va a ser siempre igual. ¿Y cuál es el procedimiento para resolver el producto entre una polinómica de grado 1 o de grado 0 y una trigonométrica? La integración por partes. Donde yo me guío por la regla ILPET. El otro día Ana me había dicho que se guiaba por otra regla, pero también servía. Fíjense que en este caso la polinómica está antes que la trigonométrica. La trigonométrica es la última que se puede elegir. Entonces, como lo vamos a resolver por partes, mi u va a ser la polinómica. ¿Sí? Pues la polinómica está antes que la trigonométrica. En consecuencia, mi u va a ser x menos pi. Entonces, mi diferencial b va a ser lo demás. Coseno de nx diferencial x. Sí, distinto de lo que está en el práctico, ¿sí? Entonces, acá tengo x menos una constante, el número pi, 3,14, ¿sí? Diferencial u va a ser
1 diferencial x. Pues la derivada de pi es 0 y la derivada de x es 1. ¿Sí? Va a ser 1 diferencial x. Acá está la cosa. Si el diferencial de b vale coseno de nx, ¿a qué función integré para obtener coseno de nx? Bueno, y acá está la cosa, chicos. Yo lo que voy a hacer es... Ahí, casi me mando una macana. Yo lo que voy a hacer es... Les voy a mostrar de dónde sale b. Luego, ustedes no hacen ese procedimiento y anotamos esto en la tabla de integrales que ustedes van a tener el día al final. Entonces, yo quiero calcular cuál es la primitiva de coseno de nx diferencial x. O sea, a qué función derivé para obtener eso. Bien, en cálculo auxiliar, esto después lo voy a borrar. Supongamos que, obviamente, es una función que a la que se le calcula una integral definida. En consecuencia, voy a tener un resultado sin más c, sin una constante que le sume. Entonces, supónganse que efectivamente tengo una integral definida en un intervalo AB, que quiero calcular la integral de coseno de nx diferencial x. Bueno, la manera de calcular esta función compuesta es sustitución. Sustituimos u. ¿Ya usé la u? Sí. ¿La necesito ahora? No. No, porque esa parte. Bueno, u lo llamo al argumento de coseno, que sería n. Diferencial u sería la derivada del otro lado respecto de x. Sería n diferencial x. Y luego procedo a despejar diferencial x. Me quedaría diferencial u sobre n es igual a diferencial x. Tomo el primer renglón, donde tengo u, y el tercer renglón, donde tengo diferencial x despejado, y procedo a reemplazar en lo que llamo u y en diferencial x. En consecuencia me quedaría esto es igual a la integral definida de coseno de u por diferencial x, que es diferencial u sobre n. Al integrar respecto de u, n no es más que una constante. Puedo decir que la puedo extraer y me queda 1 sobre n por la integral